Muchas gracias por venir a todos, porque imagino que estáis todos súper ocupados. Cada día hay uno que os quiere vender algo y lo que vamos a intentar aquí es explicaros esto de una manera muy rápida, porque creo que os puede ser útil. ¿Vale? Bueno, la empresa se llama Fred Endomon y como hemos dicho, pues detectamos las patologías en la edificación. Trabajamos con un software propio, con la última versión la desarrolló la Universidad de Cantabria. Dimos varios tumbos por ahí con varias empresas privadas, hasta que dimos con la Universidad de Cantabria y nos dimos cuenta del talento que hay en España. Hay en Cantabria, lo habrá en Asturias, lo habrá en Cuenca, muchísimo talento. Gracias a ellos estamos consiguiendo hacer este software y ahora mismo nos están haciendo una máquina, lógicamente con componentes americanos, porque aquí no hay capacidad para hacer tantas cosas, pero con los componentes americanos creemos que vamos a hacer una máquina específicamente para esto, como no hay en el mercado. Ahora mismo trabajamos con unas cámaras que son de la marca comercial Fluke, no sé si las conocéis algunos, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Podemos trabajar en todos los ámbitos de un edificio, en el diseño, en la ejecución, en el mantenimiento, en la reparación efectiva, que realmente para lo que más se nos llama, cuando uno tiene un problema de humedad, como el que contaba antes Iván, ese no te pide que le hagas el trabajo, ese casi te lo suplica, ¿vale? Y luego decían que había un problema de 800.000 euros. Cuando tenemos un problema de 800.000 euros, el arquitecto, el aparejador, el contratista, entramos todos en pánico e intentamos no pagar ninguno la ronda, ¿vale? Y entonces cuando vas a esos sitios ocurre esto. Cuando vas tú y dices, mira, que no vale 800, que vale 100, pues, joder, aunque tenga que pagar, ya mi parte es menos de la que me tocaba de la cuota parte de los 4 que estábamos ahí. Por eso en principio se nos recibe bien, ¿vale? Pero eso, de esas cosas como las que ha contado Iván y hemos empezado a colaborar en este sentido, de esas hacemos muchas. Y luego también vamos a juicios como anexo. Podemos ir como peritos de parte, pero estaríamos quitando la merienda a alguien. Cuando vamos a juicios normalmente vamos como un informe anexo a un perito de parte o a un perito judicial, ¿vale? O sea, aquí damos información a los técnicos, pero no le queremos comer el bocata a nadie. Eso lo tuvimos claro desde el principio. Es como si alguien contrata, pues, bueno, en el caso de un estudio geotécnico le quitarías el trabajo a alguien que hace un estudio geotécnico. Bueno, este es un informe de patologías. Los juicios vamos como anexo. Un edificio se compone básicamente, pues ahí puesto la estructura de lo que pone, por ejemplo, el libro del informe de evaluación del edificio. Tenemos la cimentación, las estructuras, las instalaciones, y luego donde más trabajamos nosotros es en fachadas cubiertas y la estanquidad. Podemos ver la presencia de agua, de aire y de temperatura en las envolventes de los edificios, ¿vale? Tanto en fachadas, en cubiertas, como en suelos. La termografía, la diferencia, nosotros nos basamos en la termografía. Lo que pasa es que la termografía lo que ve hace un mapa de la temperatura exterior de la superficie de los paramentos. Hace un mapa de temperaturas. Pero esa temperatura es la suma de 3 temperaturas. Es la temperatura propia del cuerpo, que es la más grande, es la temperatura reflejada, que también es importante, y hay una muy pequeñita, que es la temperatura transmitida de fluidos contenidos en el paramento. Es el dato radiométrico que nosotros aislamos y informamos en las fotografías y en los expedientes. Esas presencias de humedad, cuanto más agua hay, más mancha nos da la máquina. Y luego también lo podemos hacer desde cero, desde la superficie que granulamos hasta 16 centímetros. De esta manera obtenemos datos de la densidad, de la cantidad de agua y a diferentes temperaturas, y a diferentes profundidades, ¿vale? Para esto, pues utilizamos la termodinámica, que es la termografía pura y dura, la mecánica de fluidos, porque al final es un líquido o un fluido que atraviesa un sólido. Algo sabemos de materiales, todos esos datos luego los relacionamos con los materiales o los sistemas constructivos, y luego ahí he puesto IA, que no sé ahora mismo si es inteligencia artificial o animal, que es la nuestra.
Inteligencia artificial sí, porque la máquina sabe discriminar cosas, por ejemplo, nos quita la humedad de un vidrio, etc. Y luego la inteligencia nuestra, la que tenemos nosotros por nuestra propia formación, la nuestra y la vuestra, vamos, que también hay que usar un poquito pues, para cerrar el informe, ¿no? Bueno, como dije antes, podemos intervenir desde el diagnóstico, en el proyecto, la dirección de obra, las reparaciones. Este es un caso típico de cosas. Esto es una reproducción de un problemita que tuvimos en el chalet. Las humedades. Hay como tres tipos de humedades: las de capilaridad, que bueno, pues es agua que asciende del suelo; las de condensación, que son humedades que se producen en el interior y de alguna manera el vapor de agua se deposita en las paredes. Con este sistema podemos determinar perfectamente si una humedad es de condensación o no, porque nos metemos 2 centímetros o 1 centímetro, aparte ya los datos que podemos tener, y si no hay humedad, lógicamente la humedad es de condensación. Las más difíciles son las de filtración. ¿Y qué es una filtración? Pues bueno, si se mira un poquito, una de las definiciones de filtración es el paso de un fluido a través de un sólido. Nosotros sí que vemos cuando tenemos una humedad, sabemos el agua dónde nos entra, pero ¿de dónde vendrá? Sí, entra, pero ¿de dónde viene? Vete a saber. Entonces, nosotros, ya con nuestra experiencia y todos los trabajos que hemos hecho, distinguimos las 3 fases de las filtraciones o de las humedades de filtración en un edificio. La acumulación, llamamos acumulación interior, a donde nosotros vemos la presencia de humedad, donde el agua nos sale bien en forma de agua líquida o de abombamientos del revestimiento, lo que fuera. A eso le llamamos la acumulación, que es como el final del circuito, el final de la manguera. A partir de ahí vamos observando y vemos el agua dentro de los paramentos. Eso le llamamos la expansión. Y finalmente nos lleva al punto origen de filtración, no funciona esto, que en este caso, por ejemplo, estaba en la cumbrera, ¿vale? Entonces, ese es el punto que nosotros buscamos, el de filtración. Y siempre, machaconamente, en nuestros informes ponemos humedades desde cubierta, filtra desde la cumbrera, se expande por el faldón inclinado de cubierta, por la propia fachada y acumula en el interior con las zonas débiles como encuentros con el entramado estructural o recercos de ventanas. También tenemos igual algún otro dato que nos puede ayudar, como son por ejemplo las fluorescencias exteriores, ¿no? Que eso ya nos tiene que ir bien. Entonces, nuestro trabajo consiste en, desde la acumulación interior, seguimos el camino del agua con un recorrido fotográfico, tanto en horizontal como en vertical, vemos la expansión y llegamos al punto de filtración. Lo que nos interesa lógicamente es el punto de filtración. Recuerdo algunos casos que hacemos informes, que a lo mejor desechamos alguna foto de acumulación interior de algún salón, y te dice el señor, pues es que mi salón no sale. Y nosotros decimos, pues es que su salón, entre comillas, como que nos importa poco. Nuestro problema era ver dónde le venía el agua a usted, de qué punto teníamos que arreglar, en cubierta o en fachada. Luego ya, lógicamente, su salón es importante y se lo arreglará la comunidad, pero vamos. Esto es lo que nos importaba, y creo que lo más difícil de todo es encontrar el punto de filtración. ¿Vale? Pues ese es nuestro producto estrella. También podemos calcular, vemos las fugas térmicas de los edificios, que esto, la termografía convencional también lo puede ver, pero nosotros lo vemos de una forma un poquito más precisa, ¿vale? Entonces, con eso somos capaces de determinar los puentes térmicos y las transmitancias térmicas de los paramentos. En cuanto a estructuras, podemos ver las dimensiones de las vigas, de las viguetas, de los nervios. No vemos armaduras y sí podemos ver algunas cosas como humedad o fisuras, ¿vale? La humedad la asociamos a presencia de agua, y la fisura a presencia de aire, porque el aire, que es un fluido, también le detectamos detrás del sólido. Y también vemos fugas de aire, por ejemplo, en juntas constructivas o lo que fuera.
Y también somos capaces de ver presencia de agua detrás de revestimientos delgados, por ejemplo, de pavimentos ensolados, o morteros, o aplacados, o sistemas SATES, o incluso fachadas ventiladas, y ver la presencia de aire, ¿vale? Entonces, podemos ver todas esas cosas. Agua, la transmitancia de aire, la transmitancia térmica, y la adherencia al soporte, y la dimensión de las estructuras. Este es un ejemplo, por ejemplo, de trabajo. Este es un edificio en Santander, que aquí, estos eran 108 viviendas, y aquí lo que se le pedía al promotor y a los técnicos era que todas las ventanas estaban mal recibidas, porque por todas entraba agua. Es decir, de alguna manera estaban equivocando o estaban asociando que ese era, como por ahí filtraba el agua, pues ese era el origen. No, ese es el final de la manguera. A lo mejor tapamos ahí, y si el agua viene de otro sitio no hemos hecho nada y hemos cambiado las 108 ventanas. Este es un caso real que pedían cambiar las 108 ventanas. Y también teníamos una humedad un poco rara aquí, al lado de, no tan rara, que era aquí al final. Esto lo dibujé mal, este baño tenía que estar aquí, ¿vale? Que teníamos aquí una humedad cerca del sur, pues bueno, que podía parecer que el agua venía de la chimenea, bajaba aquí, este que era el último piso, pues estaba ahí, entonces era como un candidato, ¿vale? Ahí el candidato, de hecho el técnico, el arquitecto para que nosotros trabajábamos, entendía que esos problemas eran de ventanas, no tenía claro cómo defender el tema de las ventanas, y tenía claro que esa humedad, pues, lógicamente tenía que venir del sur, ¿vale? Y bueno, ellos nos hemos dibujado nosotros mismos, un arquitecto, un aparejador, un ingeniero, todos con mochilita. Aquí el currante con la paleta dice, joder, estos han estudiado cada uno una cosa porque cada uno dice una cosa, no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? Empezamos a trabajar siempre donde el agua del final de la manguera, ¿vale? El final de la manguera. Entonces, con nuestro software lo que podemos ver es lo que os he dicho antes, cantidad de humedad y capas de profundidad. De tal manera que cuando empezamos a 2 centímetros vemos agua aquí. Pero cuando empezamos a meternos hasta 16, vemos que la mancha más grande nos viene aquí, a esta zona. Por lo cual vimos que esta humedad nos venía de aquí. Este que era un candidato, aquí no había conexión. Entonces, bueno, pues el agua venía de aquí, de fachada. Bueno, pues ahora vamos a ir a la fachada a ver lo que ocurre. Vale, o sea, hemos empezado a descubrir el camino del agua. Entonces, una vez que hemos descubierto el camino del agua, vamos subiendo por todas las plantas y vemos que estas humedades que hay aquí, sobre todo aquí en el entramado estructural, cada vez son más grandes, ¿vale? Y sobre todo en los encuentros débiles, o sea, los puntos débiles de encuentro del entramado estructural con fachada y carpintería. Cada vez es más grande, entonces, pues bueno, ya tenemos también una dirección en este sentido. Y luego también hicimos fotos por fuera, en el cual vimos que aquí había una cascada de agua. O sea, el origen del agua era este, ¿vale? Este es el origen de filtración, regaba toda la fachada, nos creaba fluorescencias, se nos acumulaba dentro, pero con más densidad aquí, ¿no? Con más historias. Y vimos que el problema era simplemente esto. No era un problema de cambiar 600 ventanas, era un problema de arreglar unos metros lineales de peto, que una vez que la densidad del agua, o este desarrollo de agua que hemos visto, aquí ya somos nosotros como técnicos, ya vemos que en este encuentro constructivo no está bien resuelto, ya vemos que le falta una albardilla. Este en concreto no tenía albardilla, este tenía el enchapado de piedra pues a paño de ladrillo, incluso hasta había juntas ahí de 1 centímetro, y por ese centímetro, ese medio centímetro, baja el agua a 12 metros, ya lo creo que baja. En Cantabria, en Asturias sí que baja, en Málaga a lo mejor no. Y esto lo podemos determinar con mucha exactitud. Vale. Entonces, ¿qué os podemos facilitar? Pues información. Ha intentado dibujar un bocata de chorizo, no le comemos el bocata a nadie. Hemos venido a ayudaros y a daros trabajo porque entendemos que es un problema mal resuelto y que se puede resolver. Lógicamente,
también decía antes Iván, íbamos a hacer una obra de 800.000 y se arregló por 100.000. Pues bueno, a lo mejor a la empresa constructora le hizo poca gracia. Pero bueno, yo creo que nuestro cliente es nuestro cliente, no es nuestro negocio. Al que tenemos que defender es a nuestro cliente. Y un cliente satisfecho nos va a dar más trabajo. Y a nosotros, oye, pues también nos va a dar cierto prestigio y seguridad. ¿Vale? Eso no podemos abocar a nadie porque no entramos ni en direcciones de obra, ni siquiera en informes judiciales, sino es como un anexo. O sea, solamente hacemos el informe. Si luego hay que ayudaros a arreglar el problema, pues ayudamos un poco, de forma gratuita. Si os tenemos que ayudar un poco más, le llamamos control de calidad, que hay algunos que nos contratan, ¿vale? Pero nunca suplantamos al técnico, ni al arquitecto, ni al aparejador, ni a nadie. Es una cosa que tenemos clara desde el principio. Os podemos garantizar, después de 1.500 informes en los últimos 5 años, que somos seguros en el diagnóstico y en la ejecución, en el caso de que se nos requiera, y que somos baratos para todo el mundo porque actuamos en los puntos débiles. Entonces imaginaros, por seguir con la misma obra de Iván, 800.000 euros. Yo lo hago todo nuevo, porque si no, a mí no me da garantía. ¿Y qué pasa si nos gastamos los 800.000 euros y volvemos a hacer mal el punto débil? ¿Por qué si tenemos una impermeación hecha bien al 90% y únicamente tenemos mal los puntos débiles, que es el 5 o el 10% del importe material de la obra, por qué vamos a reponer el 90%? Perdón, pero vamos a reponer el 100%, si arreglando el 10% nos vale. La dificultad es verlo, ¿vale? Y que alguien te dé garantía desde el inicio, ¿vale? De esta cuestión. Y bueno, y nada más, simplemente dar las gracias por venir. Hemos querido ser breves. Ahora Eusebio os enseñará un poco de trabajos concretos, porque creo que lo más importante es que luego nos preguntéis cosas, si tenéis algunas dudas o alguna inquietud, ¿vale? Venga, muchas gracias por escucharme. Los dejo.